Muy buenas, mi nombre es Antonio González Trujillo y vengo a hablarte de PechaKucha-Cat. PechaKucha-Cat es un proyecto de innovación docente desarrollado dentro de la asignatura de Fuente de Información en Ciencia de la Salud del segundo curso de Fisioterapia. Y su andamiaje metodológico es el aprendizaje basado en proyectos usando pechakuchas grupales y estructurados. ¿Pero qué es un pechakucha? Bueno, la palabra pechakucha proviene del japonés y significa cháchara. Y realmente no es más que una técnica de presentación muy dinámica que combina presentaciones muy visuales, mucho más visuales que esta, y que básicamente se estructura en 20-20, es decir, 20 diapositivas en 20 segundos. ¿Y por qué es pechakucha grupales? Pues grupales porque normalmente los pechakuchas lo defiende una sola persona. Pero aquí nosotros queríamos introducir el grupos de 5 personas. De manera que consideramos que cuando se genera un grupo y cuando realmente el grupo conoce muy bien de lo que tiene que hablar, son capaces de hablar de lo mismo y además en muy pocas palabras, en muy poco tiempo, decir mucho. Para generar estos grupos y para que la metodología y su andamiaje tuviese relativamente estructura, teníamos primero que definir muy claramente las partes de esta exposición, porque se tiene muy poco tiempo. Por tanto, lo que hicimos fue dividir las partes de la exposición del pechakucha, del proyecto final de pechakucha, en 5. 5 integrantes, 5 partes. Tenían que definir o defender la pregunta de investigación, estrategia de búsqueda, niveles de evidencia, resumen de la evidencia y unas conclusiones o recomendaciones. ¿Por qué estas 5 partes? Porque básicamente son las competencias que buscamos dentro de la asignatura de Fuente de Información en Ciencia de la Salud. Además, otra de las cosas que tuvimos en cuenta fue las partes y componentes. Lo que he comentado. 5 partes, 5 componentes. Cada uno de los componentes debería de defender una de las partes dentro de la presentación pechakucha. Para eso, cada una de las partes tendría aproximadamente unas 4 diapositivas. Esto lo que hace es que realmente el grupo trabaje en grupo y tengan entre todos que generar la presentación y llegar a un acuerdo dentro de la presentación. Pero claro, teníamos una duda o un temor, que a veces sabemos que cuando se generan grupos, a veces hay una parte del grupo que se lleva más carga que otra. Entonces, que para aumentar la corresponsabilidad, lo que hicimos fue aleatorizar la presentación. Es decir, cada uno de los integrantes defiende una de las partes, pero no sabrían qué parte les tocaba defender en el pechakucha grupal hasta el día del pechakucha, puesto que se aleatorizaría ese mismo día. De manera que todos tienen que conocer todas las partes y todos trabajarían dentro de todas las partes. Por tanto, pechakuchas, grupales y estructurados. Estructurados porque utilizamos esta metodología, los CATs, los Critical Appraise Topic. Los CATs, que empezaron a utilizarse en la Universidad de McMaster, no son más que una estrategia metodológica que lo que busca es un resumen de evidencia, una recomendación a la práctica. Partimos de una pregunta de investigación y terminamos en un resumen de evidencia. Estos son los puntos claves a elaborar cuando realizamos un CAT, y es que justamente nos venía como anillo al dedo, puesto que la asignatura Fuente de Información en Ciencia de la Salud se centra en estas competencias. Llegan a generar una buena pregunta, una buena estrategia, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, obviamente, lo que buscábamos era que desarrollasen cada uno de estos puntos. Y obviamente no íbamos a dejar todo el peso en la presentación, como tal, en la presentación pechakucha, sino que previamente nos tenían que entregar como un informe. Y este informe se centraba en estos puntos. Además, como veis, lo que aportábamos también eran unas gradillas o unas plantillas específicas, primero para evitar la variabilidad en el abordaje de esta estrategia y también, para que realmente las búsquedas y las revisiones fuesen sistemáticas, ¿no? Todos estos puntos los íbamos desarrollando a lo largo de toda la asignatura, por eso era aprendizaje basado en proyectos. Partíamos desde el inicio de la asignatura y todos los seminarios y prácticamente todos los talleres y tutorías estaban relacionados con cada uno de estos puntos, porque realmente coincidían con la mayoría de competencias buscadas dentro de la asignatura de fuentes.
Ellos tenían este timeline, también avisábamos de que no se podían dormir en los laureles porque una semana antes de la presentación Pechacucha nos tenían que entregar el informe. El día de la presentación era ya para disfrutarlo y también sabían que a la hora de evaluar íbamos a utilizar una rúbrica. Os comento, el informe no tenía mucho más peso porque no nos centrábamos en su evaluación dentro del informe, pero sí lo utilizábamos luego para compensar nuestras evaluaciones. Un informe básico muy estructurado de unas 10 páginas poniendo cada uno de estos puntos. Luego, el día de la presentación, que es el día importante, además se generaba cierto ambiente festivo, como si fuese un congreso, en el cual también la aleatorización de cada uno de los participantes generaba como más tensión y era bastante interesante, en el cual, como iban aleatorizados también, todos tenían que tener al inicio muy bien preparada la presentación. Y bueno, sabían que, claro, detrás de todo esto había también una rúbrica. La rúbrica se iba a centrar en cada uno de estos 5 puntos y un punto extra que sería sobre la presentación. Además, cuando terminábamos, le realizábamos un informe personalizado a cada uno de los grupos, destacando los puntos fuertes, los puntos débiles que habían tenido a lo largo de la presentación y dentro de su informe. La rúbrica la tenían desde el inicio y además tenían no solamente la rúbrica, sino los porcentajes y las cargas de evaluación. Esta rúbrica la realizábamos in situ dentro del día de la presentación y además por pares. Y luego llegábamos a un acuerdo entre las partes para equilibrar y para llegar a una nota final, ayudándonos también del informe y del día de la presentación y del debate posterior. Esta es la rúbrica que ellos disponían desde el inicio, con el peso o los porcentajes de cada una de las partes a evaluar. Como veis, son las 5 partes del Pechacucha y una parte final que es la presentación. Este es el ejemplo o los resultados de la rúbrica del año 2021-2022, en el cual, como veis, los grupos están anonimizados y nos ofrecía un Excel, tanto con los puntajes como con unas valoraciones cualitativas de la presentación, fortalezas, debilidades que luego utilizábamos para generar un informe específico. Y estos serían algunos de los resultados que también se los aportábamos. Son resultados globales de todo el grupo, donde veíamos, cada una de las partes qué fortalezas y debilidades tenían. Además nos ayudaba a comparar con otros años. En realidad, o en general, aunque no nos podemos parar en detalle en cada una de ellas, estamos bastante contentos, porque aquellas tablas en las cuales los puntajes están un poco más bajos son las que están relacionadas íntimamente con la metodología o con el reconocimiento de diseños de investigación, que no los veríamos hasta el año que viene. Entonces, que en general estamos bastante contentos. Y digo estamos porque en este grupo, en el equipo Evidénciate, no solamente estoy yo, Antonio González, sino que también está Jesús Molina Mula, faro que guía a este grupazo y a este equipazo y titular de la asignatura. Así que, esto ha sido la presentación de Pechacucha Cat y más o menos esto ha sido un Pechacucha. 20 diapositivas, un poco más de 20 segundos y ya estaría todo. Así que espero que os haya gustado, ánimo y que la evidencia te acompañe.